Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 29 del mes de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, la llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tal gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, te ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado.
Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón este rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Hermanos, este capítulo nos presenta un problema bastante complejo, ya que Amnón y Tamar ambos eran hijos de David, pero Amnón se había enamorado de Tamar a tal grado que quería acostarse con ella. Y tiene un amigo ahí que dice la palabra que era muy astuto, llamado Jonadab. Él le da una idea de cómo hacerlo, de cómo lograr su objetivo. Lo lleva a cabo, engaña a su padre, el rey David, haciéndole ver que estaba enfermo para que su hermana Tamar llegue a hacerle comida. Lo hace y él aprovecha ahí para violarla. Aunque ella le ruega que no lo haga, ya que es una vileza, ya que es algo que no se hace en Israel, pero a él no le importa. Lo hace, lleva a cabo lo que había planeado. Se da cuenta el rey David, no dice nada, no amonesta, no reprende a su hijo. Y Absalón igual, hermanos también, hermano de Amnón y hermano de Tamar, se da cuenta y igual queda callado, guarda silencio. Nada más le dice que se quede tranquila a su hermana. Pasan los años, pasan 2 años y Absalón ya había planeado, ya tenía pensado qué es lo que iba a hacer. Iba a cobrar venganza por aquella vileza que le habían hecho a su hermana Tamar. La lleva a cabo, ruega a su padre que vayan cuando estaban en el momento de estar esquilando las ovejas, quiere que los acompañen, era como una fiesta. Ya él ya tenía el plan de lo que iba a hacer, los siervos de él qué es lo que iban a hacer, lo hacen, matan a Amnón. Están todos, el resto de sus hermanos ahí estaban con ellos, pero solamente la venganza era contra Amnón. Y lo llevan a cabo, huye Absalón, David se da cuenta, ya han muerto, le llegan a decir que han muerto todos sus hijos, pero solamente es uno, solamente es Amnón el que murió a manos de los siervos de Absalón. Lo llora, al final es la consecuencia del hecho, del acto cometido por Amnón. Hermanos, tenemos que pensarlo, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tarde o temprano las consecuencias vienen. Tenemos que saber que si lo que vamos a hacer es agradable ante Dios o no. Tenemos que saber pensar las cosas. Tanto nuestras acciones como nuestras palabras pueden dañar a alguien, pueden afectar a alguien que el día de mañana pueda repercutir en nuestra vida, en nuestra familia, las acciones que cometemos. Seamos conscientes de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a decir. Evitemos los malos consejos.
Este muchacho siguió un mal consejo de un amigo y pues eso le llevó a la muerte. Tengamos cuidado con los consejos que recibimos, si los llevamos a cabo, si algo va a dañar a alguien, pues mejor no hacerlo. El hablar, el decir o hacer algo que va en contra o va a afectar a una persona, a una familia, pues mejor no hacerlo, abstenernos de hacerlo. Como hijos de Dios, la palabra nos manda a que nos amemos unos a otros, nos manda a que seamos condescendientes con los demás, sabiendo perdonar. El Padre nuestro nos dice que perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No caigamos en el error de seguir consejos o de seguir malos consejos que nos van a llevar a tener consecuencias fatales más adelante. Consecuencias que pueden dañar nuestra familia, nuestra integridad. Hermanos, obedezcamos la palabra, amemos a Dios, amemos al prójimo. Somos hijos de Dios, amémonos unos a otros. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.